Necesitamos incrustar la esencia de la Agenda 2030 en todo lo que hacemos. Demostremos a través de acciones decisivas que la transformación exigida por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible está de verdad en marcha. Palabras de hace años del secretario general de Naciones Unidas. Incrustar la esencia de la Agenda 2030 o 2030, como quieran, a todo lo que hacemos. Eso significa aplicarlo a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra economía, a nuestra política, a toda la sociedad. Es un mensaje claro de esa capacidad transformadora, dice literalmente, que quiere encarnar este plan, pero también se puede tomar por una especie de sometimiento a los mandatos de esa hoja de ruta. Primero me explico y después, si quieren, me juzgan. A priori, los objetivos por el desarrollo están cargados de bondad, y es la verdad, de beneficios para la humanidad. Y es así si leemos el enunciado. Pero se puede estar de acuerdo en algunos de ellos o en la forma de aplicarlos y no en todos. Y no lo digo como un individuo, como una persona, sino pensando en países o bloques a nivel mundial. Porque donde unos ven, por ejemplo, impulsar energías limpias a toda costa, otros pueden creer que se trata de una milonga de política verde que empobrece a la economía nacional y afecta directamente al bolsillo de los contribuyentes, contradiciendo eso de que la energía es asequible. No sé si me explico, les pongo un ejemplo. Las centrales nucleares serán desmanteladas tarde o temprano, y construir nuevas centrales nucleares siempre ha sido un fiasco económico. Nuestro sistema energético evolucionará de otro modo. La proporción de energías renovables alcanzará el 80% para el año 2030. En el mundo funcionan más de 400 centrales nucleares y 60 más se están construyendo, y Alemania desconecta de la red 3 centrales nucleares que abastecen de energía segura a 10 millones de hogares. Surge la pregunta, ¿quiénes son los que van por un camino erróneo? Esto es pura ideología verde. Además, los precios de la energía se mantienen permanentemente altos. Esto debilita a Alemania como potencia industrial a largo plazo. Bueno, lo que los más escépticos piensan es que detrás de todo esto, repito, un plan albergado para la humanidad por Naciones Unidas está detrás. Redoble de tambor. ¿Quién? El de siempre no. Miren, esta vez no les voy a decir que Estados Unidos, sino las corporaciones. Sí, las corporaciones. De hecho, en otro de nuestros programas, aquí en el Zoom, hace algunos meses estuvimos hablando de la corporatocracia, lo que se llama así, ¿no? Y de qué manera muchas de estas firmas, como por ejemplo BlackRock, delinean su dominio a través de políticas que parecen estatales o supranacionales, cuando en realidad son esas mismas firmas las que promueven esas políticas que les digo, porque tienen la capacidad de comprar a todo el que se les ponga por delante. Y para muestra, un botón. Por ejemplo, las manifestaciones que se están dando en Francia sobre las pensiones son un claro ejemplo de ello, ¿no? Porque son este tipo de empresas las que dominan todos los mercados, las que están presentes en todas las bolsas del mundo, las que se benefician de un nuevo sistema que está llegando y que a priori se vende como una decisión, repito, estatal o mundial. O por ponerles otro ejemplo, el precio de la vivienda o el hecho de convertirnos en usuarios más que en consumidores, la transformación hacia esa nueva sociedad que tiene el umbral del 2030 parece que no es reversible. Los Estados-nación como institución del orden mundial son un obstáculo objetivo en el camino del Estado profundo hacia el poder. Su objetivo es abolir la propia institución del Estado y socavar los cimientos sobre los que se asienta. Esto incluye la destrucción del derecho, lo sustituyen por reglas, la propiedad privada y otras herramientas democráticas. Para conseguirlo han concentrado recursos significativos, han creado los fondos especiales, los 3 grandes, BlackRock, Vanguard y State Street, que gestionan decenas de billones de dólares. De alguna manera, si me permite, lo que les quiero decir es que lo que nos intentan hacer creer, y han escuchado, es que son políticas estatales, como la adaptación ecológica, el hecho de compartir lugares para ahorrar energía mientras ellos viajan en aviones, por ejemplo, ¿no? El no tener casas en propiedad, sino compartir, en quedarnos en subsidios y dependencia, en lugar de querer progresar y tener propiedad privada, el cambiar nuestra manera de comer, eliminar la carne de vacuno, por ejemplo, porque ahora las vacas tienen la culpa de todo el calentamiento global. Todas son medidas dictadas desde arriba. Y cuando digo desde arriba, se lo digo a título personal, no digo gobierno, digo empresas privadas. Así que esto de la Agenda 2030 tiene muchas bondades, pero no nos engañemos porque es una mera vía del capitalismo para renovar un sistema basándose en tecnología, sostenibilidad, ecologismo, y a la par se mezclan valores en los que, por ejemplo, no entraría el concepto de familia.
tenemos hoy entre manos. Tengo el placer de poder contar con José Ramón Bravo, consultor de negocio y liderazgo, jurista y analista político, y con Cristina Martín Jiménez, escritora y doctora en periodismo. José, Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Nos veo a todos como muy elegantes, pero Cristina, en la solapa no te veo ese rosco, ese circulito. ¿Por qué? ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿No comulgas mucho con esta idea de la 2030 y por qué? Absolutamente nada, Javier, porque llevo muchos años estudiando lo que hay detrás y mira, al estilo periodístico te voy a dar un titular para empezar. La llaman Agenda 2030 porque si la llamasen arriba las manos, esto es un atraco, nadie podría, al menos en las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos, nadie sería capaz de defenderlo. Nos dejas ese titular y lo que estaba yo diciendo es que detrás de todo esto parece, y nos intentan vender, José, como que son decisiones que se toman a nivel estatal. Pero yo lo que veo detrás es movimiento, y tú nos lo vas a poder quizá decir mejor, de corporaciones, de grandes transnacionales. Hemos hablado por ejemplo, de BlackRock, ¿no? Estamos viendo cómo todo esto, hay gente que maneja los propios gobiernos y se toman decisiones por parte de los gobiernos como si fueran propias, pero no es así. Efectivamente, son los gobiernos los que están controlados. Lo que pasa es que los gobiernos de los países que no tienen una soberanía real, porque esas corporaciones sí que pertenecen a un gobierno concreto, que es el de Estados Unidos, están registradas de acuerdo con el derecho público de Estados Unidos y al final, si no entendemos cómo son las relaciones de fuerza a nivel internacional, pues tampoco vamos a comprender por dónde van los tiros y cómo se está desarrollando esta agenda, ¿no? Es una fuerza entre distintas potencias políticas que buscan hegemonizar su poder a nivel mundial y para eso se sirven de grandes corporaciones que, tomadas individualmente, tienen más poder que muchos estados teóricamente soberanos. Hablando de estas corporaciones, y decía yo que no son decisiones estatales, aunque sí que las quieren aplicar todos los estados, Cristina, y todas las empresas se están sometiendo a todo esto, pero al final nos están intentando manejar unas élites que no han sido elegidas absolutamente por nadie, excepto por los gabinetes de administración. Es decir, son élites de estas corporaciones, de estas firmas, que están tomando decisiones por nosotros sin que nosotros hayamos decidido que las tomen. Efectivamente, porque nos dicen desde la ONU que la Agenda 2030 no es negociable, simplemente se va a imponer por el bien de la humanidad para salvar al planeta y realmente es un golpe de Estado a los estados nacionales por parte del poder privado, que es quien está detrás. Por ejemplo, la ley de reducción de la inflación que se aprobó en la administración Biden en agosto nos habla de que van a destinar 370.000 millones de dólares en gastos e incentivos fiscales para salvar el planeta del cambio climático. Pero resulta que si nos ponemos a investigar, una gran parte de este dinero va a ir a las empresas de fósiles, de las tradicionales de toda la vida. Ya estamos viendo lo que están haciendo en Alaska, con lo cual es una auténtica tomadura de pelo escoger los impuestos de la ciudadanía y destinarlos a grandes corporaciones con la excusa de que tenemos que sacrificarnos para salvar el planeta. Sí, la historia es que ellos parece que nosotros hemos sido los que hemos generado el problema, ¿verdad? Y son ellos los que nos están dando una solución. Se habla además, en este caso, José, por ejemplo, ¿quién no quiere erradicar el hambre en el mundo, ¿no? ¿Quién no quiere erradicar, por ejemplo, la pobreza? Pero ¿por qué no se habla, por ejemplo, de erradicar los paraísos fiscales? O los países que tienen una fiscalidad baja, por ejemplo, en la Unión Europea, se me ocurren unos cuantos. Ahí, en cuanto se toca ese bolsillo, mejor ni hablarlo, ¿no? Pero queda muy bonito esto de decir, no, que no haya pobreza en el mundo. Oiga, eso también lo podría decir Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y al fin y al cabo no se está llenando los bolsillos, José. Claro, efectivamente, es que como dijo Cristina antes, si nos dicen directamente lo que es esto, todo el mundo se pondría directamente en contra, ¿no? Esto es una agenda fundamentalmente política, pero también ideológica, que se da en un contexto de una crisis económico-financiera sin precedentes, ¿no?, en la historia moderna, y de una crisis energética y productiva también, porque es cierto que los combustibles fósiles se van a agotar, estamos ya en la fase de agotamiento, y por lo tanto este sistema basado en una economía, es un poco largo de explicar, pero básicamente el sistema de economía, dijéramos, capitalista colonialista del Estado liberal moderno de los últimos 2 siglos, pues es insostenible. Además, el sistema financiero ha llevado a un nivel de deuda, sobre todo en el mundo occidental,
que va a explotar tarde o temprano, y lo que están haciendo ahora, de hecho, están adelantando una agenda que estaba prevista para más tarde de 2030. Es porque esto nos indica lo grave que es la situación y las prisas que se están dando en aplicar esta agenda. Y, en definitiva, va a llevar a una centralización y a un estado de cosas que tiene toda la pinta de ser un sistema prácticamente totalitario. Y es que al final un poco el individualismo del Estado moderno liberal pues se lleva a esto tarde o temprano, ¿no? Y al final precisamente es mantener este sistema financiero. Quería preguntarte por eso, porque al fin y al cabo, y perdona que te repregunte, José, al fin y al cabo de lo que se está hablando aquí es de la humanidad, todo el mundo, ¿no? Y en qué puesto queda un Estado-nación, ¿no? ¿En qué puesto queda un individuo? ¿En qué puesto queda una sociedad? Porque al final nos envuelven a todos o nos meten en el mismo paraguas y se habla de la humanidad como si fuera una totalidad armónica. Estamos todos a la vez, estamos todos yendo hacia el mismo lado. Y eso no es así, José. No, porque es una agenda imperial, se basa en la pretensión de hegemonía de Estados Unidos del mundo, digamos, anglo-occidental. Es algo muy complejo, ¿no? Va más allá de los estados, aunque esté centralizado en el mundo, en las potencias anglosajonas y Estados Unidos, y sí, se basa en ese individualismo propio de la era moderna, del Estado liberal, que bueno, tiene sus raíces, de hecho, en el individualismo y el subjetivismo protestante, y eso se ve incluso en la propia ideología neoantropológica que viene toda de Estados Unidos y de Gran Bretaña y del mundo anglo-occidental. Hablando de todo esto de ideologías, esto se está intentando imponer como si fuera un mantra, Cristina, como si fuera una religión. Al final, el que está fuera de todo esto, porque claro, ¿cómo vas a estar en contra de los objetivos de desarrollo sostenible? Si estás en contra de esto, estás en contra de la humanidad entera, del bien de la humanidad. Es más, nos tenemos que sentir culpables porque somos unos derrochadores, porque ahora queremos comer carne y la carne está haciendo mal al planeta. Vamos a ponernos todos a comer harina de grillo, ¿verdad? O unas langostas. Al final, si te sales un poco de esto, es como que se te va a apartar del sistema y hacia eso, hacia lo que vamos, ¿no? Es un totalitarismo, yo creo, enmascarado de un halo de democracia, de derechos humanos, de todos seremos más libres. Sí, es un totalitarismo enmarcado en lo que has dicho, pero también tiene una estructura de religión. Efectivamente, nosotros somos los pecadores, estamos causando un mal al planeta, tenemos que hacer un sacrificio, dejar de comer carne, comer lo que los grandes sacerdotes de la Agenda 2030 nos dicen que tenemos que comer, que son los grillos. Ya sabes que hay una granja de grillos en Salamanca. Y no solamente con lo bueno que está el jamón de allí como para ponernos a comer grillos en Salamanca, ¿sabes? Bueno, ya sabes, mi padre es salmantino, o sea que imagínate esa tierra como la conozco. Y entonces, aparte de esto que estamos diciendo, recuerda lo que dijo recientemente el exministro de Exteriores, Margallo: la Agenda 2030 es el evangelio, y quien se salga de este evangelio será excomulgado. Madre. Y un dato más que quiero recordar, Javier, y es que el Vaticano también está implicado. Todos los años, recientemente, se están reuniendo lo que llaman el Consejo de Capitalismo Inclusivo y Sostenible del Vaticano. Ellos se denominan los guardianes de este capitalismo inclusivo. Son los apóstoles, ya que estamos hablando de religión. Y con el Papa, efectivamente. Te lo apostillan con toda esta argumentación, que es la misma de siempre: salvar el planeta, salvar los pobres. Pero ¿quiénes forman parte de estas élites del capitalismo que se reúnen con el Papa? Pues los de siempre. Fíjate que ha sido fundado por la señora Lynn Forester de Rothschild, una de las propietarias de The Economist. Tenemos a la Fundación Rockefeller, tenemos a British Petroleum, a Mastercard, a Allianz Seguros, o sea que son siempre los mismos en distintas estructuras del poder global. Sí, en plan mismos perros, distintos collares, se podría llamar así, porque al fin y al cabo se están repartiendo todo eso, ¿no? Hablaba yo antes, José, fíjate, de las manifestaciones por el tema de las pensiones, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, cómo en algunos carteles que hemos visto los manifestantes en Francia hemos visto el nombre de BlackRock, ¿no? La gente se empieza a dar cuenta de quién está manejando esto, no nos olvidemos, ¿no? El tema de las inmobiliarias, el vivir de la renta. Yo decía antes, el pasar de ser consumidores a ser usuarios. Se está transformando poco a poco la humanidad, y se está haciendo a través de las generaciones jóvenes, ¿no? Que consumen solo lo que sea sostenible, todo lo que sea ecológico. Prefiero una ropa de segunda mano que poder comprarme más, cuando antes quizá aspirar a tener una propiedad privada o a crecer económicamente era lo primordial, y ahora se está intentando que haya una base llana
que se base, nunca mejor dicho, perdón, valga la redundancia, en subsidios, en dependencia, hacer dependiente a la gente. Sí, porque se han dado cuenta que el nivel de consumo que ese mismo sistema ha provocado durante muchas décadas y que ha hecho que la población mundial, pues en menos de un siglo, se haya doblado 2 veces, es totalmente insostenible. Entonces están, igual que ocurrió durante la pandemia, tratando de preparar a la gente para que consuma menos y que se conforme con eso. Porque el sistema es que va a explotar más pronto que tarde. Es cuestión de, yo diría que de menos de 2 décadas, puede que pocos años. Y uno de los objetivos evidentemente no declarados de esta Agenda 2030 es reducir en gran parte la población mundial y a la población que quede debilitarla. Carlos III de Inglaterra es uno de los grandes promotores de esta idea. Sí, a través del individualismo quieren gente pues solitaria, sin familia, sin apoyos, sin referencias y además totalmente endeudada. O sea, esto básicamente es el mundo que están dibujando y además centralizar el poder de la manera más efectiva posible, porque es la única forma que tienen de poder controlar un sistema que de otra forma se les va de las manos. Lo que quiero decir es que ya ni tan siquiera a la gente que predica, ¿no?, todo esto de la agenda, lo que hemos dicho, ¿no?, el evangelio, ¿no?, la hoja de ruta, se tapan un poco, ¿no? Dicen que es que van a transformar, y escuchamos al propio señor Guterres, ¿no?, lo que hemos sacado nosotros. Hay que incrustar la Agenda 2030 a todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso lo que hace, desde mi punto de vista, es que el individuo como tal pierda la identidad y no deje de ser al final una masa, ¿no? Y me parece paradójico que un sistema o un plan que, digamos, puede estar diseñado como para hacer un mundo más feliz, ¿verdad?, o un mundo mejor, finalmente sea de mayor control y sometimiento, ¿no? Están disfrazando una burbuja para vivir de otra manera. Y ojo, no estoy en contra de esos 17 objetivos que desde luego son muy loables, pero todo lo que hay detrás, son unas 170, 169 metas, Cristina, son realmente aterradoras. Claro, porque es mentira. Nosotros estamos viendo la falsedad, pero bueno, presentan la falsedad. Está la Agenda 2030 ya incluso en las escuelas, adoctrinando a los niños, hablándoles de sexualidad, de que incluso los menores pueden tener sexo con quien quieran, pero están aniquilando lo que es la libertad individual, la elección propia y también el sistema de derecho nacional, la jurisprudencia nacional. Porque ahora te dicen, no, que la regla es que tú, individuo, no pintas nada, ya que estamos trabajando por un bien común, ¿no? Es el sistema de reglas del globalismo estadounidense. Y en ese sentido, realmente los padres ya se están dando cuenta de lo que está pasando en las escuelas, donde le dicen a los niños que pueden ser lo que quieran, donde se cargan la biología, la ciencia, y lo hacen en nombre de la ciencia. ¿Por qué? Porque compran a los científicos, compran a los psicólogos que van a las escuelas, compran a los políticos. Recuerda que von der Leyen ha sido premiada como la líder global por la Fundación Bill y Melinda Gates por su trabajo en pro de la Agenda 2030. Una trayectoria, pero dejamos al lado el escándalo de las vacunas de Pfizer, porque eso no interesa, pero vamos a dar condecoraciones, otra medalla más, ¿no? Y sobre todo, lo que decíamos y estábamos hablando, el someter al individuo y sobre todo empobrecer a la gente. Algo que puede ser tan bueno como es la energía renovable, depende también de quién quiera aplicarlo y quién no, quiero decir. Hay países que es imposible, por ejemplo, que, no sé, Rusia, China estén en contra de estos objetivos porque es que realmente son buenos. Otra cosa es la manera y el sistema y la gente que hay detrás para aplicarlos. Teníamos los testimonios de algunos parlamentarios alemanes con el tema de lo de la energía verde. A mí me parece que, por ejemplo, Europa, no sé, José, se venda los ojos con este tema de los fósiles, del tema del gas, la aplicación, y esto al final está repercutiendo al bolsillo de los trabajadores, en el bolsillo de todos los hogares. Y se está dando carpetazo para hacer algo, como se decía en Davos, en el gran reseteo, que yo creo que de la noche a la mañana es imposible. Sí, pero es que los países europeos están totalmente supeditados a Estados Unidos, ¿no? Y por eso no dicen ni pío. Aparte, la mitad de los dirigentes europeos estará amenazada porque si no, no se explicaría la forma que tienen de actuar directamente en contra de los intereses de sus propias poblaciones, ¿no? Entonces hablabas de la armonía, del humanismo, estas ideas que en realidad políticamente no existen. No existe una armonía universal, no existe un humanismo en sentido político, porque lo que existen son estados enfrentados unos a otros, unas veces directa, otras indirectamente, por sus intereses
Y lo que ocurre es que los más fuertes, los que tienen mayor potencia política, tratan de ejercer su hegemonía y su poder sobre los demás. Esta es la realidad. Entonces Europa, pues en este entramado que es la Unión Europea, la OTAN y bueno, todo el mundo angloatlantista, ha quedado los distintos países europeos totalmente subordinados a Estados Unidos y totalmente impotentes para poder ejercer cualquier tipo de autonomía. No tienen moneda, en fin, no tienen medios militares propios para defenderse, etcétera. De todos modos, esto, para terminar, Cristina, contigo, esto es como si fuera una pisonadora, ¿no? Yo decía que no tiene vuelta atrás, esto parece irreversible, ¿no? Y sobre todo porque, cuidado, está amparado por Naciones Unidas. Y los estados que se queden fuera, o los individuos que se queden fuera, serán señalados, estigmatizados o tratados como paria. Y eso yo creo que es hacia lo que vamos. Y por eso yo decía que es un totalitarismo enmascarado. Tengo apenas 30 segundos, Cristina. Bueno, muy rápido, totalmente. Un totalitarismo enmascarado, pero fíjate lo que ha dicho últimamente JP Morgan, que hay que expropiar a los pequeños y medianos propietarios de la tierra, porque estos terrenos tienen que gestionarlo ellos para las energías renovables, para todo lo que decidan. Acabar con los pantanos, acabar con la soberanía nacional del agua, de las tierras. Es un neurofeudalismo controlado desde las grandes corporaciones con ideología totalitaria. Pero la gente se está dando cuenta, ¿eh? Aquí en Madrid va a haber una manifestación en junio contra la Agenda 2030. En Holanda también sabes que ha salido un partido pro ganadero y contra la Agenda 2030. O sea que lo que tenemos que hacer es informar para rebelarnos contra esta dictadura. Yo creo que estamos volviendo a la historia, y lo que hablábamos un poco en redacción con el equipo, y esto parece que es una especie que nos están llevando a un feudalismo, pero tecnológico y sostenible, que creo que es, y ecológico, eso sí, es hacia lo que nos están llevando poco a poco. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto, y está bien que desenmascaremos un poco cuál es la realidad. José, Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y espero volver a contar con vosotros en otra ocasión. Termino hoy con algunas reflexiones, si me permiten, sobre lo que hemos hablado. Los objetivos para el desarrollo sostenible son loables, sí. Que se esconden intereses y un cambio social, económico, político y moral, también. Eso de incrustar, como escuchábamos a Guterres, la Agenda 2030 en todas las facetas de nuestra vida suena a tener el reto de que el mundo sea mejor, pero es una forma blanda, como he dicho, de sometimiento. Estarán en todo, en lo que comemos, en lo que compramos, en lo que se fabrica y en lo que se decide en su país y en el mío. Miren, no estoy en contra de todos estos valores, de los objetivos, de esa hoja de ruta, pero es que es muy descarado. Es una careta, sin más. Le digo de veras que ojalá fuera una realidad sincera, pero es que detrás hay corporaciones que mueven gobiernos, y gobiernos que votamos usted y yo. Y esos gobiernos, muchos, no son soberanos. Se mueven por intereses. Y cuando hablo de dominación, no estoy diciendo que se use el látigo o una fusta. Estoy hablando de un sometimiento profundo de la sociedad, silencioso, para que vivamos según sus intereses. No es conspiración. Siempre nos dirán que es por nuestro bien. Al menos eso dicen ellos. Yo no estoy tan convencido. Nosotros nos marchamos ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao. Hablemos de compromiso. Del compromiso de España para hacer realidad la Agenda 2030. En nuestro país y en solidaridad con otros países y comunidades hermanas, para construir esa solidaridad en cada pueblo como un eje vertebrador de la sociedad. Porque estamos comprometidos con este pacto de Estado, el compromiso de España con el futuro de este planeta. Los derechos y la dignidad de todas las personas, muy especialmente de las mujeres, los niños y niñas, son nuestra prioridad. Pero sobre todo, nuestro compromiso, porque estamos comprometidos en preservar nuestro planeta, para nosotros y para las generaciones venideras.